Si pensamos en grande, pensamos en expansión. Para incrementar el rendimiento de la actividad energética, es necesario contemplar el proyecto desde absolutamente todas sus aristas. Esto significa mirar hacia adelante, con el objetivo de ir más allá de nuestras fronteras, traspasar los límites de lo acontecido hasta el momento para exportar gas y petróleo de Argentina al mundo. Pero para que eso suceda, se debe cumplir previamente con una serie de condiciones que garanticen solvencia y seguridad para exportar e importar hidrocarburos y maquinaria industrial. En esto trabaja día y noche el universo Vaca Muerta, que se expande y alcanza cada vez más ciudades y puertos fuera de la cuenca. El ruido que genera el desarrollo industrial del petróleo y el gas está despertando al gigante blanco, la puerta de entrada a la Patagonia. El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca es un ente público, no estatal, que tiene a su cargo la administración y explotación de este complejo portuario de aproximadamente 25 kilómetros. El puerto de Bahía Blanca es de hecho el primer puerto autónomo de la Argentina. Su comité directivo está integrado por 9 miembros, representativos de distintos sectores que gestionan e impulsan el desarrollo de la actividad portuaria. Para conocer cómo funciona esta organización y qué operaciones llevan a cabo, conversamos con el doctor Miguel Donadío, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Doctor Miguel Donadío, gracias por recibirnos acá en el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Sabe usted que nuestro programa es sobre Vaca Muerta. Vamos a una charla acerca de por qué el puerto de Bahía Blanca se considera el puerto natural de Vaca Muerta. Pero me gustaría comenzar, ¿qué es un consorcio de gestión? ¿Quién administra el puerto de Bahía Blanca? ¿Cómo está conformado? Bueno, primero agradecerles la visita y realmente celebrar el programa que hacen porque es muy importante. Fundamentalmente el consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca nació cuando se sancionó la Ley Nacional de Puertos, allá por principios de los 90. Y bueno, y a través de una ley provincial, la 11.414, se creó este ente de administración portuaria, que es el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que tiene un directorio integrado por 9 miembros, donde la presidencia le cabe a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y los otros miembros representan 5 al sector privado, 2 al sector sindical y un representante de la Municipalidad de Bahía Blanca. Realmente la creación de este ente público no estatal, que es una figura jurídica un tanto extraña, le dio una potencia muy importante al desarrollo del puerto de Bahía Blanca y fundamentalmente bajo el principio de la autonomía. El poder de decisión está donde ocurren los hechos, que eso fue la gran diferencia del puerto estatal al puerto público-privado, como le llamamos nosotros. ¿Y cuál es el gran objetivo en este consejo que administra el puerto, donde hay mayoría de privados, pero donde están también el Estado? ¿Qué buscan en el puerto? Que todo sea, la operatoria del puerto sea más eficiente, tenga menor costo para quien usa el puerto. Diría que hay como una visión ideal, ¿no? Nosotros, si bien todos somos empleados, juntamente con todo el equipo de trabajo, somos argentinos que queremos transformar la Argentina
Argentina. Y el puerto de Bahía Blanca es un factor estratégico que tiene una potencia indescriptible para poder lograr la transformación del país. Es un generador de divisas por naturaleza, porque de acá sale parte importante de la exportación de cereales, tiene uno de los polos petroquímicos más importantes del mundo, y ahora todo este desarrollo que tiene que ver con Vaca Muerta, que le va a dar un nivel de inversiones que yo digo que van a ocurrir por metro cuadrado la mayor cantidad de inversión de un lugar de la Argentina. O sea, el puerto de Bahía Blanca va a tener estos proyectos que están todos asociados con Vaca Muerta, que sin duda van a dar un impulso soberbio a todo lo que tiene que ver con el puerto. Puerto de Bahía Blanca, el puerto natural de Vaca Muerta. Así se presentan ustedes. ¿Por qué? Sí, nos presentamos así porque es el puerto que tiene una cercanía con este yacimiento de 30.000 kilómetros cuadrados que abarca 4 provincias importantes de la Argentina, principalmente Neuquén. Y bueno, y está el ferrocarril del tren norpatagónico que nos une con el yacimiento y todo el desarrollo portuario que tiene el puerto de Bahía Blanca, que justamente va a servir de vehículo para la exportación de todos los productos que vengan de Vaca Muerta y también para el ingreso de los insumos y los equipos de trabajo que se van a necesitar. Así que hoy por hoy nosotros lo vemos, el ingreso de arena, de equipos, ingresan por este puerto. Para que la gente entienda el funcionamiento de un puerto respecto de Vaca Muerta. Muchos de los insumos que se necesitan en Vaca Muerta, llámese arena, cemento, caños, llegan al puerto de Bahía Blanca, incluso productos argentinos que también vienen de algunas ciudades por río al puerto de Bahía Blanca o del exterior. Y por acá entran y van a Vaca Muerta, que son 700 kilómetros. Exactamente. Hay arena que viene de Entre Ríos, por ejemplo, o viene de otros lugares del mundo. Y acá, bueno, se hace el proceso logístico y después deriva para el yacimiento. Así que sí, nosotros últimamente hemos tenido una actividad muy intensa con todo esto, que obviamente hace muchos años no ocurría. O sea, toda esta gran transformación surge a partir del episodio de Vaca Muerta, que aparte va a tener aquí en el propio puerto de Bahía Blanca, insisto, un nivel de inversiones que superará los miles y miles de millones de dólares, con plantas que van a estar asociadas a todo ese desarrollo. Y hasta ahora ustedes son puerta de entrada, más que puerta de salida de Vaca Muerta, por ahora. Aunque han tenido este año una experiencia. ¿Qué es lo que buscan como puerta de salida? Como es de público conocimiento, acá estuvo instalado el buque regasificador durante una década aproximadamente, bueno, con todo el perjuicio económico para el país, por llamarlo de alguna manera. O sea, estuvimos importando algo que nosotros lo teníamos. Es decir, para que la gente entienda, el gas estuvo ubicado en el puerto de Bahía Blanca. Exacto. El gas que comprábamos al exterior. Exactamente. Pero ahora parece que este año ya vamos a tener gas propio. Este año, bueno, estuvo el presidente de la Nación aquí para despedir, por un lado, al buque regasificador que se fue, y vino la barcaza de licuefacción, que es hacer el proceso inverso, y entonces hace poco se hizo la primera exportación de gas y realmente fue un proceso exitoso. Y bueno, ahora estamos casualmente en proceso de que se vuelva a repetir esta experiencia. Y bueno, dentro de las anécdotas que uno tiene es haber intercambiado ideas con algunos de los ingenieros de YPF que participaron en toda esta operatoria, que no es común en el mundo, que una barcaza se instale en un puerto, que venga el buque metanero y se produzca toda la operatoria. Y bueno, y él, la verdad, un joven ingeniero que con mucho orgullo decía, la verdad, esto nos ha llevado mucho trabajo, pero que haya salido en forma exitosa para nosotros es todo un orgullo como argentino, ¿no? Así que la Argentina, en esta visión estratégica de la nueva política energética, de hacer exportaciones, es realmente importante. Poder licuar el gas aquí va a ser muy importante. Ustedes disponen de espacio. ¿Qué características tiene el puerto que le puede favorecer para ser un puerto de Vaca Muerta? Lo fundamental, que es el puerto de aguas profundas más importante del país. Tener un 45 pies de calado permite que grandes buques puedan venir al puerto, cosa que no ocurre en los demás puertos en la mayoría de los puertos de Argentina. Y después también dispone de una geografía importante de tierras para que aquellos inversores que quieran venir al puerto a armar proyectos relacionados con Vaca Muerta lo puedan hacer sin problemas, porque el Consorcio de Gestión del Puerto garantiza seguridad jurídica absoluta, es quien hace los contratos de concesión durante el tiempo que el proyecto lo necesite. Así que en ese sentido creo que es uno de los pocos puertos de la Argentina que dispone de espacio geográfico
tráfico para que se puedan hacer inversiones. Me decía usted, nosotros alentamos que, por ejemplo, la producción de vaca muerta empiece a salir. Ustedes facilitan hasta los costos de eso. Hay un barco metanero que ya está haciendo licuefacción del gas aquí en el puerto. Exactamente, está la barcaza de licuefacción y el buque metanero que viene y que se tiene que instalar y a veces se tiene que quedar un tiempo prolongado, y bueno, entonces el puerto trata de adecuarse, de ser parte de este scrum poderoso que tiene que tener la Argentina para ayudar a que todo pueda terminar de lograrse. Así que, insisto, no solo en cuanto al tarifario, que el puerto se adapta para ser competitivo, porque nosotros tenemos que ser competitivos con los otros países que se dedican a esto, para poder exportar al sudeste asiático, para poder exportar a los vecinos de Brasil, Chile, como está ocurriendo ahora actualmente. Así que el puerto es un facilitador, no es un ente bobo que solamente cobra las tarifas y está ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor, sino que estamos interesados en que esto salga adelante. El complejo portuario de Bahía Blanca está ubicado en un punto clave de nuestro territorio. Además de los muelles, tiene conexiones viales y ferroviarias que hacen de este puerto un centro protagónico en el desarrollo logístico de Vaca Muerta. Son muchas las tareas que se realizan a diario dentro del complejo portuario. En tierra o en alta mar, siempre hay operarios activos trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, sin parar. Para conocer las actividades que se llevan adelante en el puerto, nos encontramos con el licenciado Juan Linares, gerente de desarrollo de negocios del puerto de Bahía Blanca. Bueno, Juan, vamos a camino a embarcarnos. Juan Linares es gerente de desarrollo de negocios del puerto de Bahía Blanca, ex capitán de barco, así empezó tu carrera. Así es. Mi carrera inicia en el mar y luego paso al puerto y bueno, me enamoro del puerto y desarrollo mi carrera final profesional dentro de la actividad portuaria, ¿no? ¿Te gustaron los puertos? Hoy este puerto de Bahía Blanca, ¿qué realidad tiene respecto de Vaca Muerta? ¿Qué hace este puerto hoy en relación a Vaca Muerta? Y Vaca Muerta para nosotros hoy es una realidad. Ya estamos recibiendo insumos, estamos próximos a hacer la primera licuefacción, exportación de gas por parte de la Argentina. También se vienen exportando crudo, ¿no es cierto? Es decir, Vaca Muerta ya lo estamos viviendo. Y también tienen un programa de expansión, que ahora algunas cosas me vas a mostrar desde la embarcación, pero ¿cuáles son en este programa de expansión del puerto en relación a Vaca Muerta? Sí, claramente. Nosotros entendemos que va a haber un crecimiento importante, con lo cual es nuestra responsabilidad prepararnos. Y cuando hablamos de prepararnos es eso, es expansión territorial, por un lado, incorporar tierras al puerto, tanto al este y al oeste, para las diferentes actividades que tenemos previstas. Ya han recibido una porción muy importante de tierras estatales. Estamos en proceso de recibir tierras estatales para el desarrollo de una logística del ferrocarril, para aportarle una mejor conectividad a Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca y, consecuentemente, una mejor competitividad, ¿no?, en el transporte. ¿Qué más es el proyecto de expansión? Y nosotros tenemos tres grandes rubros. A ver. Uno es la expansión territorial, es decir, tierras. El otro es la logística marítima, darle una buena conectividad marítima, es decir, un canal de navegación acorde a los requerimientos de los nuevos buques que van a venir en referencia a Vaca Muerta, es decir, buques de mayor calado y de mayor dimensión. Y después también la conectividad terrestre, que ahí es donde aparece el tren. Esos serían los tres grandes rubros en donde estamos trabajando, ¿no? Y cuando dice, ¿para qué un puerto necesita más tierras? Bueno, para el acopio, hoy todo lo que ingresa como insumos para Vaca Muerta se acopia también acá, espera que sea trasladado a Vaca Muerta. ¿Están a cuánto de Vaca Muerta ustedes aquí en el puerto de Bahía? Y nosotros estamos a 650 kilómetros de Vaca Muerta, con lo cual es una logística interesante, ¿no? Necesitamos diferentes espacios logísticos, por supuesto. Los insumos es un muelle de carga general, espacios de acopio y después conectividad con los diferentes medios de transporte. Ahora desde el barco, ¿vas a manejar vos, no? No, ¿Vas a no sé si me van a dejar. Vamos a pedir permiso. Ya no capitanías más. Desde el barco vamos a ver algunos lugares estratégicos del puerto de Bahía Blanca para el presente y para el futuro de Vaca Muerta. Perfecto.
No solo desde los muelles y las oficinas administrativas se controla la seguridad del puerto, sino también embarcados en alta mar. Lanchas del Sur es una empresa creada por los socios amarradores del puerto de Bahía Blanca que prestan servicios integrales en todas las operaciones, que tienen como misión el cuidado y preservación del medio ambiente. Conversamos con el marinero Javier Currulaf, quien timoneó la embarcación durante nuestra recorrida. Bueno, Javier, vos sos el encargado de controlar los derrames de hidrocarburos para Lanchas del Sur y estamos aquí, en Puertos de Bahía Blanca, y quiero conocer un poco tu trabajo. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Nosotros hacemos hoy en día control de derrame de hidrocarburos al puerto del consorcio de Ingeniero White. Atendemos a una emergencia ante un buque o un derrame de un oleoducto o lo que fuere, lo atendemos. Generalmente marítimo. Nosotros somos una de las 5 empresas habilitadas a nivel país con la categoría marítima A1, que es la más grande a nivel país. Podemos atender en cualquier parte del país. Y todos los puertos deben tener a alguien que controle los posibles derrames de Eso hidrocarburos. mismo, existe el Planacom, que es a nivel de prefectura. Prefectura Naval Argentina exige a cada terminal portuaria que tenga su Planacom. Y cada terminal contrata una empresa a la cual acude ante un incidente. ¿Y cómo es tu trabajo cotidiano, día por día? Nosotros trabajamos en el sitio 11 Puerto Galván, donde tenemos nuestro predio. Tenemos 2 galpones con más de 8.000 metros de barreras, equipos de recolección de 140 metros cúbicos, bombas diafragma en cantidad. Somos una de las empresas más grandes y a la vez también tenemos la estación de rescate de fauna marina, que debido a los derrames de hidrocarburos aparecían pingüinos, empedrados, gaviotas. Entonces los atendíamos, le hacíamos una caricia y los dejábamos. Hoy en día tenemos una estación de rescate trabajando con veterinarios, con guardaparques, con biólogos. Tenemos piletas, unos recintos para atender pingüinos, flamencos, gaviotas, lobos marinos que pueden aparecer en el caso de que haya un derrame también. ¿Qué fue lo más impactante que viste? ¿Te tocó acudir a algún derrame que te llamó la atención? Porque vos estás embarcado de día, de noche, en todo momento. Completamente, sí, tal cual. Hemos tenido muchos derrames muy grandes en tierra, gracias a Dios en agua no, porque se trabaja mucho con la prevención. Como verás en los buques que hacen aceite o slop, se le colocan barreras de contención preventivamente como para tener atajado si llega a pasar un incidente. Es decir, que por ahora, y sobre todo aquí donde estamos en Puerto de Bahía Blanca, no hubo ningún derrame de hidrocarburos. No, hoy en día no. Ha habido, sí, derrames grandes, por eso se trabaja con la prevención. ¿Y cómo es un día cuando vos tenés que salir, te embarcás? ¿Cuánta gente va a bordo? ¿Y qué hay de cierto en eso de donde manda capitán no manda marinero? Porque acá el capitán lo tenemos al lado. En este caso, justo hoy, no es el caso, pero está ahí mirándome, controlándome. Sí, en realidad nos embarcamos, salimos, ahora tenemos que salir a navegar hasta afuera, hasta Boya Par número 7, es frente de Montehermoso, para hacer una idea. Los dejamos a ustedes y salimos a navegar. Embarcamos 3 personas, capitán, marinero y un jefe de máquina, y salimos a navegar afuera. Tenemos 2 horas de navegación, mientras charla y mates, ahí vamos pasando el día. Vos sabés entonces, Juan, que más allá de que hace un ratito hablábamos que tu pasión es el mar, la responsabilidad de tu trabajo. Completamente. Nosotros estamos 24 horas con el teléfono abierto. Ante una emergencia nos pueden llamar a cualquier hora. Así que estamos abiertos a eso nosotros. Y están todo el tiempo conectados con gente en tierra. Completamente, sí. Mediante teléfono o VHF nos comunicamos con ellos. Ante un incidente nos llaman y lo primero que salimos son las embarcaciones con barreras atrás para atender una contingencia. Bueno, más que claro, Javier, te dejamos trabajar. Muy amable, gracias. Juan, un puerto no es solamente la entrada y salida de barcos con productos, sino hay industrias en un puerto. Seguro. El puerto, así más allá de las comunicaciones, de los canales de navegación y demás, tiene que crear espacios para que se radiquen industrias y puedan agregar valor a la materia prima, ¿no? Detrás nuestro tenemos una empresa que trabaja con gas. Exactamente. Profértil, que es una empresa de fertilizantes, que su materia prima específica es el gas, con lo cual es una señal también de vaca muerta, ¿no? ¿Qué espacios está generando el puerto para darle valor agregado a la materia prima de vaca muerta? Nosotros estamos incorporando tierras
tanto al este como al oeste del puerto actual, para empezar a prepararnos, porque ya estamos viendo las señales, lo que estábamos hablando hace un rato. El puerto está próximo a exportar gas y ya exportando crudo, con lo cual nosotros vemos que el volumen hoy es pequeño, pero a futuro vemos un gran crecimiento de esa industria y tenemos que empezar a preparar los espacios para la erradicación de las diferentes industrias, ¿no? Aquí en el puerto hay un polo petroquímico también. El petróleo llega y ahí se le da valor agregado al petróleo, ¿o no? Exactamente. Tenés refinerías en donde el crudo es transformado en naftas y después tenés como este tipo de industria que el gas lo transforman en fertilizante, ¿no? ¿Cuándo le vamos a dar valor agregado a la materia prima de Vaca Muerta aquí en el puerto de Bahía Blanca? Y nosotros estamos, eso lo va a determinar un poco el nivel de inversión que se desarrolla en el yacimiento. Pero nosotros creeríamos que a partir de dentro de 5 años podríamos empezar a ver la forma en que las empresas empiecen a monetizar toda esta materia prima en algo con más valor, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a recorrer en busca del famoso barco de licuefacción, así Sí, se le exactamente. llama, o barcaza. Barcaza de licuefacción, que es algo para nosotros realmente estamos muy, muy contentos y motivados, ¿no? Porque son señales importantes en que Vaca Muerta ya es una realidad. Estamos con la primera exportación. Vamos a poder explicar cómo se va a exportar el gas. Dale, vamos. Bueno, Juan, estamos frente a la barcaza llamada Tango, Proyecto Tango. Esta es la que nos va a permitir por primera vez exportar gas a la Argentina. Exactamente, exactamente. Para nosotros es una señal muy interesante, ¿no? En el 2008 estábamos con el desafío de la regasificación, para nosotros porque era preparar un puerto y una operatoria en donde no había experiencia casi a nivel mundial. Y hoy, por suerte, con el tratamiento inverso, ¿no? Preparándonos para la exportación de gas. Antes estaba la barcaza que nos vendía gas a nosotros y ahora, gracias a Vaca Muerta, está esta barcaza esperando que llegue el gas. Ahora, en los próximos días o semanas, esta barcaza, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a funcionar? Explicarle a la gente. Y estamos esperando para septiembre. En sí llega el gas por un gasoducto desde Vaca Muerta. Y aquí lo que hace la barcaza es el proceso de licuefacción, es decir, lo transforma en gas licuado, reduciendo su volumen en 600 veces. Ajá. Con lo cual es justamente el proceso inverso que hacía la embarcación que teníamos hasta hace un par de años. Esta barcaza transforma el gas en líquido y después, Exacto. ¿cómo se exporta? ¿Eso negro que está ahí, qué tiene que ver? Claro, bueno, bien. Eso que vemos ahí son defensas. Defensas para permitir el amarre de buques de mayor dimensión al lado de la barcaza. Ajá. Es decir, la barcaza va licuefaccionando el gas que llega de Vaca Muerta y los va trasladando a barcos metaneros que se llevan luego la producción al mercado internacional. Se habla de mercados en Asia, se habla de mercados en China y hubo una experiencia en mayo, una suerte de práctica, donde salió el primer barco con gas desde Argentina. Exactamente, fue una práctica. También entendemos que puede llegar a estar haciendo algún removido de mercadería para llevar a la terminal de Zárate, que ahí también hace falta gas. Pero sí, claramente es una señal y es un aprendizaje para lo que se viene en otra escala dentro de unos años. Para cerrar, digamos que cuando empiece a llegar más volumen de gas excedente de Vaca Muerta, no será una barcaza, sino que... Exactamente. Esto es para volúmenes pequeños. Ya cuando empiece a tomar escala el yacimiento, seguramente tenemos que ir a una planta en tierra, ¿no? Para permitir un mayor volumen de licuefacción. El puerto de Bahía Blanca tiene varias particularidades que lo convierten en uno de los puntos estratégicos de entrada y salida del país. Además de tener una estructura administrativa compartida y contar con instalaciones modelo de última tecnología, el puerto de Bahía Blanca es el único que tiene el control de tráfico marítimo radarizado. Bueno, acá estamos en la sala de control de tráfico marítimo del puerto. Nosotros hacemos todo el seguimiento y toda la coordinación de tráfico de buques de entrada y salida al puerto de Bahía Blanca y hacemos un monitoreo las 24 horas del día. Estamos
los 365 días del año. El operador de BTS y capitán de ultramar, Julián Harari, nos recibió en su lugar de trabajo para mostrarnos cómo funciona el centro de monitoreo. Julián, ¿qué tal? Buen día. Permiso. Adelante, por favor. Julián, vos sos operador BTS. Sí. Empecemos por el principio. Bien. Yo, la verdad, veo todos estos monitores. Quiero que ahora me cuentes cuál es tu trabajo acá, pero en primer lugar te pregunto cuáles son las siglas BTS. BTS es el acrónimo de Vessel Traffic Service, que es el nombre en inglés de los servicios de tráfico costero, que son las ayudas a la navegación por parte de los puertos, la parte de costa, que le brinda a los capitanes de los buques que vienen a un puerto toda la información relativa a tráfico, condiciones de seguridad, condiciones de balizamiento y toda la parte operativa que necesita conocer el buque. Estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, en esta pantalla, todo es en tiempo real, ¿verdad? ¿Y qué significan estos puntitos que están titilando? ¿Estos son los barcos? Bien, acá, por ejemplo, hay un barco que está yendo al amarre en la monoboya de Punta Ancla. Ahí donde se ve este eco verde es la imagen que nos entrega uno de los radares. A su vez, recibimos la misma información desde el equipo AIS del barco, que es un equipo que emite permanentemente posición y nombre del barco y características del buque. Ustedes reciben la señal de todas las embarcaciones. De todas las embarcaciones, y toda esa información se vuelca en este programa, que es un programa dedicado para el seguimiento de tráfico costero, y es lo que estamos viendo en vivo, que este barco está yendo a la mar. Entonces, ¿Y ustedes así controlan el tráfico? Claro, y a su vez los buques van reportando el paso por los diferentes lugares, es una obligación, a través de la radio, de una radio de VHF. ¿En qué momento del día hay más tráfico? Y acá vos tenés que estar más atento. La parte por ahí donde más movimiento hay suele ser con la marea está creciendo. Como es un puerto de mareas, las maniobras de amarre y desamarre en general se dan con la maniobra, con el estado de la marea creciendo. Y a su vez tenemos que estar en forma permanente articulando entradas y salidas para evitar que haya alguna demora a un buque que tiene programada su entrada. Julián, ¿y vos estás acá solo? ¿Son turnos rotativos? ¿Esto funciona las 24 horas? 24 horas. Un turno de 8 horas, sí. El operador está solo. Y además de todo esto, vos conocés muy bien el trabajo que están haciendo los que están arriba del barco, porque vos fuiste capitán de ultramar, estuviste embarcado mucho tiempo. Correcto, sí. El staff acá de operadores somos todos marinos mercantes, porque es una de las recomendaciones del IALA, que es la organización internacional que se dedica, que tiene por objeto el marco regulatorio de estos centros de control de tráfico, así como de las luces y balizamiento de los puertos y de los canales, es que los operadores de tráfico marítimo tengan experiencia en un puente de navegación, en una guardia de navegación, para poder estar en un mismo nivel de conocimiento técnico con los capitanes de los buques. Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. Somos una compañía argentina con alcance global. Somos soluciones para el futuro. Somos SECO. Para comprender el fenómeno vaca muerta, debemos mirar el desarrollo de la industria en una red de oportunidades. No solo abarca la cuenca neuquina, ingenieros y geólogos locales, sino que trabaja en conjunto con varios sectores y profesionales en distintas partes del país. El auge del petróleo y el gas no convencional impactó directamente en la actividad portuaria, y fue una decisión del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca potenciar el valor agregado para fomentar el desarrollo logístico del yacimiento Vaca Muerta. Bueno, Juan, ¿qué es esto que tenemos acá atrás? Ya estamos en el sitio número 5 de Puerto Galván. Es un muelle dedicado a la carga general.
Bien. ¿Acá llega qué para Vaca Muerta? Y acá llegan los insumos en su mayoría, ¿no? Cuando hablamos de insumos, arena y equipos para todo lo que es la perforación. ¿De dónde viene la arena que se usa en Vaca Muerta para la estimulación hidráulica? Y ahí tenemos dos tipos de arena. Uno que es la nacional, que viene de Entre Ríos, y después tenemos la importada, que tiene otras características, que en este caso estamos recibiendo últimamente de China y la India. Viene arena de China. Hay un 20% de arena que se usa en Vaca Muerta es de China. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por el tipo de grano que tiene? Es el tipo, exactamente, sí, el tipo de las características de la arena que les da mayor resistibilidad a la presión. Hoy el puerto de Bahía Blanca es el puerto por donde ingresan la arena y otros insumos que se utilizan en Bahía Blanca, que vienen tanto de afuera como del propio país. Exactamente, tal cual. Ya es algo, por eso lo que hablábamos, que para el puerto de Bahía Blanca, Vaca Muerta es una realidad. Uh-huh. Lo que estamos viendo es y preparándonos para cuando esto empiece a tomar mayor escala, ¿no? Más aún cuando tenemos en cuenta que hoy se está explotando el 5% del yacimiento. Una última pregunta sobre Vaca Muerta y el puerto. ¿El calado del puerto lo hace beneficioso para Vaca Muerta y por qué? Hoy el puerto de Bahía Blanca es el puerto de mayor calado del país. Tenemos 45 pies, son 13,70 metros, y eso es porque las embarcaciones requieren esa profundidad hoy en día. Pero ya estamos llevando adelante algunos estudios para empezar a profundizar, para prepararnos para el tipo de barco que va a requerir Vaca Muerta, ¿no? Un barco de mayor calado y mayor eslora, para permitir llegar a los mercados internacionales con unidades, volúmenes más grandes y precios más competitivos. Me contabas un dato impresionante. Ustedes, la mayor cantidad de dinero que reinvierten en el puerto es para dragar el puerto y para mantener la profundidad. Exactamente, sí, claramente el porcentaje más grande de nuestro presupuesto es para la actividad de dragado, porque entendemos que es una de nuestras grandes ventajas, ¿no? Es mantener lo que ya tenemos y también ir preparando las vías navegables para el crecimiento en flota, en más barcos, más grandes y de mayor calado. Juan, ¿qué tenemos detrás nuestro ahora? Y aquí tenemos la subzona franca operativa, en donde el puerto es concesionario. Es la primera subzona franca del país. Y más allá de dotar de infraestructura a Vaca Muerta, el puerto también le tiene que brindar herramientas de competitividad. Y esta es una de ellas, ¿no? ¿Cómo funciona una subzona franca para darle competitividad, por ejemplo, a Vaca Muerta? Tiene un tratamiento aduanero diferente, con lo cual permiten ahorros o diferir los costos aduaneros al momento en que uno realmente necesita la mercadería. Es decir, es una herramienta muy utilizada en Houston para el yacimiento de Permian y claramente queremos dotarlo también al yacimiento de Vaca Muerta con las mismas herramientas, porque al fin y al cabo van a competir. Es decir, Permian y Vaca Muerta tienen que competir y es responsabilidad del puerto de Bahía Blanca como un ente público de intentar de dotarlo con las mejores herramientas. Veo que piensan en el futuro, piensan que este puerto va a ser, como dicen ustedes, el puerto natural de Vaca Muerta. Y claramente estamos muy motivados, es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Así que sí, estamos dedicándole mucho esfuerzo. Hace 45 días estuvimos visitando Houston para ver cómo los puertos se prepararon, porque entendemos que en el futuro puede pasar en la Argentina y tenemos que aprender experiencias de la gente que ya vivió las mismas situaciones, ¿no? Crecimientos muy grandes en corto plazo. Bueno, Juan, una particularidad que encontramos hoy en el puerto de Bahía Blanca es esta descarga de... ¿Qué son estas? Aerogeneradores. Estas son aspas y las que están sobre bodega y adentro están el resto de los componentes de los molinos eólicos, ¿no? Eso hablemos. Es el futuro de la energía que ya está empezando a descargar en la Argentina. ¿De dónde viene este barco? Sí, claramente. Este buque viene de China. Ajá. En general vienen equipos de China y de Europa. Esos molinos de viento que van a generar energía que uno ve por las rutas de Europa y demás, son esas aspas de ¿cuántos metros? Y este proyecto en particular tiene 62 metros cada aspa. Así son equipos de envergadura, ¿no es cierto?
Hasta que lleguemos a la energía eólica, son la energía de los recursos renovables. Todavía le queda mucho tiempo al petróleo y al gas en este puerto también. Sí, sí, claramente. Claramente, pero bueno, también tener este tipo de carga es una muy buena señal, ¿cierto? En los últimos 12 meses ingresaron 200 aerogeneradores por el puerto de Bahía Blanca. 200 de estos barcos con cargas para molinos de viento para generar energía eólica. Exacto. ¿Cuánto es la capacidad de parques eólicos que se están construyendo en la Argentina? Y en Argentina alrededor de unos 24 parques. Nosotros tenemos previsto que 18 o 19 parques eólicos van a ingresar por el puerto de Bahía Blanca. El crecimiento industrial de Vaca Muerta exige indispensablemente una logística de traslado acorde al desarrollo que se espera para los próximos años. En este sentido, el puerto de Bahía Blanca ha sido seleccionado como puerta para ingresar al país mercaderías y equipamientos necesarios para la extracción del shale gas y el shale oil de Vaca Muerta. Estas operaciones se realizan en el muelle multipropósito Ingeniero Andoni Irasusta, que tiene unos 270 metros de longitud y 45 pies de profundidad. Quien tiene la concesión de este muelle es la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte. Cristian, en primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos acá en Patagonia Norte, podemos decir ya tu segunda casa. Sí, no, primero agradecer la visita y sí, quiera o no, como todo trabajo, nuestra segunda casa. Estamos en este muelle que realmente, para el que viene por primera vez, es impresionante ver la cantidad de containers y la dimensión que tienen las embarcaciones que llegan aquí. Sí, este es un muelle que nosotros denominamos muelle multipropósito. En realidad es un muelle de cargas generales que fue construido por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y concesionado a la empresa Patagonia Norte en el año 2007. Ya llevamos 10 años operando y trabajamos con todo tipo de cargas, desde contenedores, carga suelta, equipos petroleros. O sea, la verdad que actividades de todo tipo, importación de parques eólicos. Así que bueno, gracias a Dios sí hemos desarrollado un sinfín de cargas, ya sea de Expo como de Impo, que nos permite seguir creciendo año a año, ¿no? ¿Cómo impactó en el puerto y precisamente en este muelle el desarrollo que se está gestando en Vaca Muerta con la industria del petróleo y del gas? Mira, impactó de dos maneras. Primero impacta con la aparición de la importación ya sea de equipos petroleros, como te decía. Importamos equipos de afuera. Exacto, llegan desde distintos lugares del mundo, determinados equipos petroleros que vienen todos desarmados, se descargan en este puerto. Y lo segundo que impacta de manera más relativa es que podés desarrollar la importación. Para todos los puertos poder desarrollar la importación es muy beneficioso porque si vos sos solo un puerto de exportación, los fletes marítimos tienden a ser más caros que si podés desarrollar la importación. La importación de un insumo vital para Vaca Muerta como es la arena, que se viene creciendo año a año, ayuda a todo el conjunto del negocio, ya sea de Expo como de Impo, porque podés equilibrar la balanza y lograr una disminución de los costos del flete marítimo. Y ustedes acá trabajan, todo el día en turnos rotativos, a la noche también, y reciben buques de todas partes del mundo. Este, por ejemplo, me decías recién que es de China. Este es un buque que vino procedente de China, con aspas para un parque eólico que se está desarrollando acá a 50 kilómetros de Bahía Blanca. En el puerto se tiene un lema, se trabaja los 365 días del año, las 24 horas, salvo Año Nuevo y Navidad, que es cuando uno para, siempre estás operativo porque tenés que prestar un servicio al comercio internacional que no tiene ni día ni horario, ¿no? ¿Y cuánta gente trabaja en Patagonia Norte? Patagonia Norte hoy tiene un plantel de 85 personas de manera directa y casi 70 puestos de trabajo de forma indirecta que se generan ya sea con el transporte interno, con despachantes de aduana, con distintos organismos que trabajan en todo lo que es la actividad portuaria, ¿no? Y podemos decir que en este último tiempo el movimiento de importación y exportación está creciendo aquí en Bahía Blanca, por lo menos. Sí. A nosotros en los últimos 3 años hemos empezado con un crecimiento. En materia de importación, un crecimiento muy fuerte porque era algo que no se había podido desarrollar durante los primeros 7 años de nuestro negocio, pero que en los últimos 3, gracias a Dios, ha crecido de forma considerable. Y en materia de exportación, si bien el crecimiento se da año a año, quizás un poco menos en materia de exportaciones que lo que teníamos previsto originalmente, ¿no?
Y a partir del desarrollo y el auge que está teniendo Vaca Muerta, eso también tiene que ver con este incremento en la actividad de exportación e importación, pero también están aprovechando y exportan un montón de materia prima que se hace acá, en Bahía. Sí. Nosotros, a ver, en Bahía Blanca tenés un complejo petroquímico que es dos de nuestros principales clientes. Ajá. Y después tenés mucho también de Bahía Blanca y su zona de influencia en materia de exportación, ya sea harina, cereal en contenedores, viene fruta del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. En materia de exportación vos buscás clientes casi siempre en tu zona de influencia, que es donde medianamente podés ser competitivo con respecto a otros puertos por el tema del transporte terrestre también, ¿no? Entonces podemos decir que este muelle Patagonia Norte es una puerta de Argentina al mundo. Sí, efectivamente, sí. El complejo portuario de Bahía Blanca es un complejo muy importante por su lugar, su ubicación, su calado. Entonces, bueno, Patagonia Norte desde sus inicios que está desarrollando comercialmente su trabajo y año a año tratamos de crecer y ser una puerta de ingreso o de salida para el comercio internacional que es tan importante para un país, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por por favor, recibirnos. gracias a vos. Usted mencionó algo del tren norpatagónico, dijo el tren norpatagónico existe, sí existe, pero no funciona todavía. ¿El puerto participa en que ese tren que une Neuquén con el puerto de Bahía Blanca vuelva a funcionar muy pronto? ¿Tiene una intención de participar activamente en que ese tren vuelva a funcionar? Sí, por supuesto, porque es central para la operatoria logística, porque baja los costos y porque realmente sabemos lo que significa el tren para el desarrollo logístico. Así que nosotros, más allá de que no es una incumbencia propia del puerto, hemos tratado de tener una visión ampliada de la gestión y apuntar en la última licitación que hubo del cupo de carga, con un fuerte apoyo de todos los sectores. El puerto licitó un cupo de 500.000 toneladas, que fue una apuesta muy fuerte, que para nosotros estratégicamente tiene mucha significancia. Y en estos tiempos el puerto tiene el asesoramiento de la consultora del puerto de Rotterdam, el puerto casi más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo, y nosotros de alguna manera lo tomamos como ejemplo. Bueno, los holandeses, con un equipo holandés-argentino, nos asesora en todo esto, así que nosotros tenemos una visión de futuro muy preclara y bueno, todas estas cosas tienen que ver con eso, o sea, salir de nuestro edificio y apostar a que el tren tiene que funcionar, bueno, y nosotros aportar nuestro humilde granito de arena. Yo trato de bajarle cada una de las cosas a la gente. Transportar desde Vaca Muerta al puerto las cosas, hoy se hace casi todo en camión. Exactamente. Y la diferencia de lo que puede transportar un camión con lo que puede transportar un tren es muy grande. Sí, aparte por la velocidad, obviamente el ideal sería tener el supertren como hay en otros países del mundo, pero bueno, hay que tratar de actualizarlo. Para cerrar, el puerto va a cumplir un papel central en lo que suponemos es el desarrollo económico del futuro de Vaca Muerta, que es la exportación del gas. Ahí van a tener un lugar central, ¿no? Cuando se pueda llegar con el gas, ya se puede llegar con gasoductos hasta el puerto, licuarlo y exportarlo. Ese es el sueño que se persigue, que ya es una realidad, pero obviamente uno quiere que esto se potencie, lo mismo que lo que tiene que ver con el mundo de los agroalimentos, ¿no? Que también tiene que ver con este puerto y el mundo petroquímico. Nosotros visualizamos estos vectores de trabajo como algo que realmente le va a dar un impulso a la Argentina importante. Tasaroli. Productos y servicios de calidad para la industria energética y minera. En medio de la incertidumbre habitual que genera un año electoral, es preciso entender qué representa Vaca Muerta en el escenario político, social y económico argentino. La consultora Aresco se especializa en encuestas de investigación de mercado y sondeos de opinión pública. Para conocer qué imagen tiene el país dentro del mercado internacional, hablamos con su director, Federico Aurelio, licenciado en Administración de Empresas y contador público. ¿Cómo hago para explicarle a una persona que no vive en la Argentina y quiere venir a invertir a este país cómo es el panorama político y económico hoy? Justamente Vaca Muerta puede ser alguna de las excusas que podemos encontrar los argentinos
para que el mundo entero se dé cuenta de la potencialidad que tenemos, de la capacidad que tenemos de desarrollar proyectos de inversión sumamente interesantes, no solamente desde la óptica técnica, sino económica, y que independientemente de la coyuntura que es tan compleja la que estamos transitando, existe una Argentina de mediano y largo plazo que necesitamos que los argentinos y los inversores extranjeros conozcan mejor, confíen en nosotros y a partir de ahí desarrollar todas las capacidades que tenemos en las distintas áreas de la economía de generar una economía mejor, ¿no? Ahora, nadie pone en discusión el potencial que tienen los recursos de Vaca Muerta. La pregunta es si se puede separar lo que sucede en el desarrollo industrial de la cuenca neuquina con la coyuntura a nivel económico y político. ¿Son dos cosas que van necesariamente de la mano? Sí, indudablemente. De hecho, estos días estamos viviendo días complicados para el sector energético con las medidas tomadas por el gobierno de congelamiento de los precios y demás, que obviamente no motivan las inversiones, pero fundamentalmente lo que no motiva es la inseguridad jurídica, ¿no? La famosa inseguridad jurídica argentina. Nuevamente, otro año más, siguen dándose permanentemente cambios en las normas que no les permiten a los inversores tener la tranquilidad de cómo confiar y cómo generar una inversión, ¿no? Volviendo a Vaca Muerta, estamos intentando exportar, ya es una realidad. El tema autoabastecimiento, que vendría a ser la unidad 1, está prácticamente realizado, lo cumplimos. Queremos exportar. Si nos metemos en el mercado internacional, ¿seguimos siendo un mercado o un país que genera desconfianza en el resto? Sí, sin duda que en estos días donde se habla del reperfilamiento, la renegociación, y que seguramente va a terminar en una quita de capital de la deuda argentina, el objetivo del desarrollo de Vaca Muerta, me parece a mí, en el corto plazo va a tener que mostrarse como un proyecto que tiene relativa autonomía, no solamente económica, sino jurídica del Estado Nacional. Los economistas cercanos a Alberto Fernández conocen y saben de la importancia de seguir desarrollando Vaca Muerta y a su vez de la importancia de que tenga algunas autonomías jurídicas, económicas y quizá también impositivas que permitan que en un momento de poca credibilidad de la Argentina igual haya inversores que inviertan en Vaca Muerta. Pero las empresas que llegan a Vaca Muerta, se han instalado, vienen de diversos países. Sabemos que la industria petrolera además requiere cifras multimillonarias en dólares. Empezaron poco a poco a llegar y cada vez vienen más, con objetivos a largo plazo. ¿Crees que eso puede llegar a parar? ¿O que con un cambio de políticas y demás, lo contrario, vengan todavía más empresas extranjeras a la cuenca? Pareciera que Vaca Muerta es un diamante en bruto que exige y que va a ser muy beneficioso para todos los que inviertan en proyectos de Vaca Muerta, la explotación y el fruto de esa explotación, con lo cual yo te diría que independientemente, en estos días estamos transitando días muy especiales de la Argentina que todos esperamos y deseamos que se normalicen. En ese marco, seguramente Vaca Muerta va a seguir acumulando inversiones e interés, no solamente de las empresas petroleras argentinas, sino también de las del mundo entero, ¿no? En ese sentido, entiendo que independientemente de la ideología del próximo presidente, Vaca Muerta va a estar dentro de la agenda prioritaria, porque aparte la Argentina de hoy tampoco tiene demasiadas vacas muertas, es decir, que tiene un gran proyecto petrolero que es Vaca Muerta, que es codiciado y mirado por todos los ojos del mundo y que seguramente se le va a intentar dar el mejor marco posible, como hablábamos antes, económico, legal e impositivo para que siga atrayendo inversiones. ¿Y crees que a nivel popular, si vamos a la opinión pública, se tiene conocimiento de lo que es Vaca Muerta y de lo que representa la industria del petróleo y el gas? Porque todos tenemos, y venimos de años de enseñarnos en el cole, que somos un país agroexportador y que la riqueza más grande de la Argentina viene por parte del campo. No lo he preguntado, es una buena pregunta la que haces. No le he preguntado al conjunto de la población, pero quiero imaginar que la gran mayoría desconoce hasta el nombre. Algunos pueden llegar a conocer el nombre de Vaca Muerta, pero sin saber exactamente qué representa, y muy pocos deben saber realmente lo que representa Vaca Muerta. Con lo cual ahí hay una obligación por parte del Estado Nacional, por parte del Estado provincial
de Neuquén y por parte de los inversores que vienen trabajando y que quieren invertir, de dar a conocer a los argentinos, al conjunto de los argentinos, se vean beneficiados directa o indirectamente con el desarrollo de Vaca Muerta, mucho mejor las bondades y las virtudes de este proyecto. El país tuvo la producción de gas más alta de los últimos 14 años. Vaca Muerta permitió que en julio Argentina alcanzara la mayor producción de gas natural de los últimos 14 años, con un promedio diario de 144 millones de metros cúbicos. El nuevo récord en producción de gas natural de Vaca Muerta superó la marca que registraba la provincia de Neuquén en 2003, cuando el gas convencional de Loma La Lata era el que marcaba el ritmo. YPF y Petronas avanzan en la construcción de una planta para tratar el crudo de Vaca Muerta. La inversión será de 70 millones de dólares y la obra se montará en la Amarga Chica. La planta procesará 50.000 barriles diarios de shale oil y puede ser ampliable a 70.000 barriles diarios. Ambas empresas prevén invertir 2.300 millones de dólares en los próximos 4 años, con el objetivo de alcanzar una producción de 60.000 barriles equivalentes de petróleo por día en 2022. Alberto Fernández aclaró que sus palabras sobre las multinacionales petroleras fueron sacadas de contexto. El candidato a presidente afirmó que la pregunta que le hicieron en España fue sobre ciencia y tecnología. Lo que planteó es que sería mucho mejor para los países desarrollar tecnologías nacionales para aprovechar mejor las riquezas naturales, y aseguró que no tiene ningún problema con las multinacionales. Fernández, que se impuso de manera contundente en las PASO, habló sobre Vaca Muerta. Indicó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo las cosas muy bien, que por eso las continuó Mauricio Macri y que obviamente hay que seguir con esta política, atrayendo capital internacional para que invierta en la Argentina y se desarrolle Vaca Muerta. Depende de muchos factores que el incremento en la actividad gasífera y petrolera siga en aumento. Pero hay algo que es seguro. El efecto Vaca Muerta despertó a la industria energética nacional, generando miles de puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho del país. Se creó una red de posibilidades que poco a poco se agranda con el objetivo de llegar a toda la Argentina, desde el desierto hasta los puertos marítimos. El sector de los hidrocarburos apuesta al crecimiento, a ocupar un lugar importante en el mercado internacional. No solo los recursos son de primera calidad, sino también el capital humano que forma parte de esta industria. Ya nadie lo pone en duda. La energía argentina entró en el juego mundial y apuesta a lo grande.